Dice este artículo publicado en el New York Times el día de ayer que Donald Trump se pone a tuitear a lo loco cada que le llegan los informes del número de personas que cruzan la frontera sur de su país, la frontera norte nuestra, y que a raíz de eso empezó su escalada de agresiones contra México porque, según él, habían cruzado muchos. Un día se enfadó bastante y entonces le dio un apretón de tuercas al gobierno de López Obrador. Otra de las cosas que dice este artículo, que es muy interesante, es que si es verdad lo que está publicado en esta nota, insisto, si es verdad, pues es muy grave porque no han sido transparentes. Ni Trump con Estados Unidos, ni López Obrador con nosotros. Porque si ya se había alcanzado este acuerdo y lo único que se consiguió entonces fue todavía hacerlo más a favor de Estados Unidos, ceder más, híjole, pues entonces le estamos haciendo al cuento. ¿Cuál es la realidad? Miren, el acuerdo está hecha la traducción media rara, porque no está en español, no lo han publicado todavía en español. Pero bueno, el acuerdo para evitar las tarifas que el presidente Trump anunció con gran entusiasmo la noche del viernes consiste principalmente en acciones que México ya había prometido tomar en conversaciones anteriores con los Estados Unidos durante los últimos meses, según funcionarios de ambos países que están familiarizados con las negociaciones. La declaración conjunta del viernes dice que México aceptó el despliegue de su Guardia Nacional en todo México, dando prioridad a su frontera sur. Pero el gobierno mexicano ya había comprometido a hacerlo en marzo durante conversaciones secretas en Miami entre Kristen Nielsen, entonces el secretario de Seguridad Nacional, y Olga Sánchez, la secretaria mexicana del Interior, dijeron los funcionarios. La pieza central del acuerdo de Trump fue la expansión de un programa para permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras continúan sus casos legales. Pero ese acuerdo se alcanzó en diciembre, en un par de notas diplomáticas cuidadosamente negociadas que los dos países intercambiaron. La señora Nielsen anunció los protocolos de protección al migrante durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes 5 días antes de Navidad. Esto es un hecho. Está constatado, es así, esto ocurrió. Y durante la semana pasada, los negociadores no lograron persuadir a México para aceptar un tratado de tercer país seguro, que le hubiera dado a Estados Unidos la capacidad legal de rechazar a los solicitantes de asilo si no hubieran buscado refugio primero en México. El señor Trump elogió el acuerdo de todos modos el sábado y escribió en Twitter: todos estamos muy entusiasmados con el nuevo acuerdo con México. Agradeció al presidente de México por trabajar tanto y tan duro en un plan para reducir el aumento de la migración hacia los Estados Unidos. No estaba claro si Trump creía que el acuerdo realmente representaba concesiones nuevas y más amplias, o si el presidente entendía los límites del acuerdo, pero lo aceptó como una manera de escapar de las consecuencias políticas y económicas de imponer tarifas en México, que comenzó a amenazar hace menos de 2 semanas. Después de fíjense, yo aquí quiero hacer una pequeña pausa. Donald Trump tenía todo en contra, incluso a los propios republicanos en el Congreso de su país. Era algo así como: los voy a amenazar con algo que sé que al final no voy a poder cumplir porque tengo todo en contra. De hecho, el día anterior, el jueves, la industria automotriz, los representantes de la industria automotriz de los Estados Unidos, que iba a ser uno de los sectores más afectados si Donald Trump ponía aranceles a los mismos productos que iban a importar, o sea, los autos que se importaran hacia Estados Unidos, pues les iba a pegar mucho a ellos. Entonces salieron también a ponerse en contra y a decirle a Donald Trump: no manches, los más afectados pues vamos a ser nosotros, y al final pues el público gringo, porque los gringos van a pagar los coches 15, 20, 5, 10, 15, 20 y 25% más caros cada mes. Entonces tenía todo en contra. Donald Trump ya no hallaba cómo zafarse de esto. Resulta que al final, si él creyó que el acuerdo iba todavía mucho
peor de lo que ya estaba acordado, peor para nosotros, mejor para ellos. Si él creía que así había sido, pues se equivocó. Entonces, esto ya estaba perfectamente acordado. De verdad que se le vio muy poco colmillo al gobierno de México. Después dice, después de haber amenazado a México con una escalada de aranceles comenzando en un 5% y aumentando a un 25%, el presidente enfrentó enormes críticas de parte de líderes mundiales, ejecutivos de empresas, legisladores republicanos y demócratas y miembros de su propio personal para arriesgarse a interrumpir un mercado crítico. Por arriesgarse más bien. Después de 9 días de incertidumbre, Trump se echó atrás y aceptó las promesas de México. Los funcionarios involucrados en las conversaciones dijeron que comenzaron en serio el domingo pasado cuando Kevin McAleenan, el secretario interino de Seguridad Nacional, se reunió durante una cena con el ministro de Relaciones Exteriores de México, un alto funcionario del gobierno que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre las negociaciones a puerta cerrada que se llevaron a cabo durante varios días. Insistió en que los mexicanos acordaron actuar más rápido y más agresivamente para disuadir a los migrantes de lo que nunca antes habían hecho. Su promesa de desplegar hasta 6,000 soldados de la Guardia Nacional fue mayor que su promesa anterior, y el acuerdo mexicano para acelerar los protocolos de protección al migrante podría ayudar a reducir lo que el señor Trump llama captura y liberación de los migrantes en los Estados Unidos, al otorgarle al país una mayor capacidad para hacer que los solicitantes de asilo esperen en México, tercer país seguro. Pero sigue habiendo un profundo escepticismo entre algunos funcionarios estadounidenses e incluso el propio Trump sobre si los mexicanos acordaron hacer lo suficiente, si cumplirán sus promesas y si lo hacen, eso reducirá el flujo de migrantes en la frontera suroeste. Además, los protocolos de protección al migrante ya enfrentan desafíos legales por parte de grupos de derechos de los inmigrantes que dicen que violan el derecho de los migrantes a los abogados. Un juez federal impidió que la administración de Trump implementara el plan, pero un tribunal de apelaciones luego dijo que podría avanzar mientras se llevara a cabo la impugnación legal. Durante una llamada telefónica la noche del viernes, cuando se le informó sobre el acuerdo, Trump interrogó a sus abogados, diplomáticos y funcionarios de inmigración sobre si pensaban que el acuerdo funcionaría. Sus ayudantes dijeron que sí, pero admitieron que también eran realistas de que la oleada de inmigración podría continuar. Veremos si funciona, les dijo el presidente, aprobando el acuerdo antes de enviar su tuit anunciando. El sábado, Mike Pompeo, el secretario de Estado, dijo que el gobierno esperaba con interés reducir la inmigración ilegal y hacer que la frontera sea sólida y segura al trabajar con México para cumplir el acuerdo. La decisión de Trump de usar el comercio como una paliza contra México se debió en parte a su obsesión por detener lo que él llama falsamente una invasión del país. Algo que escucho de muchos mexicanos bien asustados. ¡Ay, nos invaden! Y en parte por el deseo de satisfacer a sus partidarios, muchos de los cuales se han enfadado con su incapacidad para construir su prometido muro fronterizo. Aquí me quedo pensando en algo. Hace un rato estaba viendo... es que está saliendo en la televisión justamente el tema de México, pero bueno, hace un rato que estaba leyendo sobre este tema, me acordé de la reunión que tuvo el delincuente Peña Nieto con Donald Trump en Los Pinos. Esa reunión, cuando lo invita a México, fue como la catapulta de su candidatura, porque hasta ese entonces tenía muchas posibilidades de perder, no de ganar, de perder. Y el haberlo recibido como si fuera un jefe de Estado en Palacio Nacional, no fue en Los Pinos, lo presentó como lo que los Estados Unidos estaban buscando. Miren, se le ve pinta de presidente, ¿no? Vean, incluso lo recibe como candidato el presidente de México. Y fue pues un escalón más que lo llevó a la presidencia de su país. Yo me pregunto si lo que acaba de hacer López Obrador no se parece a eso. Claro que sí. Lo que acaba de hacer López Obrador es darle alas a Trump para decirle a sus votantes gringos: oigan, ¿ya vieron? Pues no es necesario ni siquiera gastar en el muro. ¿Para qué?
si México va a ser el muro. Entonces, a partir de ahí, pues los votantes de Donald Trump, del Partido Republicano, ahora en su próxima candidatura, pues seguramente se lo van a comprar completito, ¿no? Muchos. Además de otra cosa, Donald Trump ha cumplido prácticamente cada una de sus promesas y una de ellas fue reactivar la economía gringa, y eso lo está notando la gente. He leído, seguramente ustedes también por ahí, que esto no se había logrado. Lo que ha logrado Donald Trump en estos 3 años que lleva de gobierno, 3 años y cacho que lleva de gobierno, es lo más alto en expectativa de crecimiento económico para la gente en 50 años. Eso y esto le aseguran a Donald Trump una segunda presidencia gringa. Y ustedes lo van a ver. En fin, continuamos. Muchos de sus principales asesores, incluidos aquellos que supervisan sus agendas políticas y económicas, se oponían a la amenaza arancelaria, pero la ira del presidente se ve regularmente alimentada, es lo que les comentaba hace un rato, por los informes diarios que recibe sobre cuántos migrantes han cruzado la frontera en las últimas 24 horas. Los principales funcionarios de inmigración de Trump habían advertido repetidamente al presidente que los resultados de su trabajo para frenar el flujo de migrantes podrían no ser evidentes hasta julio, e instaron a la paciencia. Pero ese esfuerzo se hizo más difícil en mayo, cuando los números se dispararon a los niveles más altos de su presidencia. Durante la semana del 24 de mayo, 5.800 migrantes, el más alto de todos los tiempos, se cruzaron en un solo día. A eso le siguió rápidamente un grupo de 1.036 migrantes que fueron atrapados en cámaras de vigilancia cruzando la frontera en masa. Más tarde, Trump tuiteó el video y pronto apareció la amenaza arancelaria. A lo largo de las negociaciones de la semana, los funcionarios de ambos lados se preocuparon por lo que Trump estaría dispuesto a aceptar a cambio de hacer retroceder su amenaza arancelaria. Esa pregunta quedó suspendida durante las conversaciones, que fueron dirigidas un día por el vicepresidente Mike Pence e incluyeron al señor Pompeo y al señor McAleenan. Los funcionarios mexicanos iniciaron las negociaciones con la oferta de desplegar sus nuevas tropas de la Guardia Nacional contra los migrantes, utilizando una presentación de PowerPoint para mostrar a sus homólogos estadounidenses que hacerlo sería un gran avance en su capacidad para evitar que los migrantes fluyan hacia el norte a través de México, a menudo en autobuses. De hecho, los funcionarios mexicanos ya habían hecho la misma promesa meses antes, cuando la señora Nielsen se reunió en Miami con la señora Sánchez y sus asesores con Marcelo Ebrard, el ministro de Relaciones Exteriores de México. El propósito de la reunión, según personas familiarizadas con ella, era presionar a los mexicanos para que actúen más rápido. La señora Sánchez también le dijo a la señora Nielsen que la nueva Guardia Nacional del gobierno mexicano, que había sido creada apenas un mes antes para combatir las drogas y el crimen, sería redirigida a la frontera con Guatemala, el punto de entrada para la mayoría de los migrantes centroamericanos. En ese momento, la señora Nielsen y los otros negociadores estadounidenses se refirieron a la promesa de México como el plan de la tercera frontera, porque los mexicanos propusieron crear una línea de tropas alrededor de la parte sur de su país para evitar que los migrantes se movieran hacia el norte. Los mexicanos habían comenzado a seguir el plan, pero no lo suficientemente rápido para la administración de Trump, que dijo que para mayo solo habían instalado alrededor de 1,000 soldados de la Guardia Nacional Mexicana. El acuerdo del viernes con México establece que los dos países expandirán de inmediato los protocolos de protección al migrante en toda la frontera sur. Hasta la fecha, los migrantes han sido devueltos a solo 3 de los puertos de entrada más ocupados. Pero funcionarios familiarizados con el programa dijeron el sábado que el acuerdo alcanzado por los dos países en diciembre pasado siempre preveía que se expandiría a lo largo de toda la frontera. Lo que evitó que eso sucediera, dijeron, fue el compromiso de recursos de ambos países. En los Estados Unidos, los migrantes deben ver a los jueces de inmigración antes de que puedan ser enviados a esperar en México, y la escasez de jueces retrasó el proceso. El gobierno mexicano también se esforzó por proporcionar refugio, atención médica, beneficios laborales y atención básica que permitiría a los Estados Unidos enviar a los migrantes. El nuevo acuerdo reitera que México proporcionará los empleos,
atención médica y educación necesarios para permitir que el programa se amplíe. Pero la velocidad con la que Estados Unidos puede enviar más inmigrantes a esperar a México dependerá de la rapidez con que el gobierno cumpla con su promesa. Quizás la indicación más clara de que ambas partes reconocen que el acuerdo podría resultar insuficiente se encuentra en una sección del acuerdo del viernes titulada Acción Adicional. Un funcionario familiarizado con las negociaciones dijo que la sección pretendía ser una seria advertencia al gobierno mexicano de que el señor Trump estaría prestando mucha atención a los informes diarios que recibió sobre la cantidad de migrantes que cruzan la frontera. Ay, Dios mío. El funcionario dijo que si las cifras no cambiaban rápidamente, la ira del presidente haría que las partes volvieran a la mesa de negociaciones. La amenaza arancelaria no se ha ido, dijo el funcionario, está suspendida. Y si le llegan a Trump con unos datos, aunque sea de un solo día, de una sola semana, que superen estos 5,800 migrantes, Donald Trump va a seguir apretándole las tuercas a López Obrador. Y como López Obrador ya se dio en diciembre, ratificado ahora y aumentada incluso la cantidad de guachos que van a mandar o que ya mandaron allá a Chiapas, van a ir aumentando más y más, pues va a pedir más, ¿no? Donald Trump va a pedir más y más y más hasta que, pues no sé prácticamente en qué podría parar esto. Probablemente en que pues manden a la Guardia Nacional, pero no a la de México, sino a la de Estados Unidos, a vigilar la frontera. Y miren, no es una locura, todo esto puede suceder. Pese a que digan que no, todo esto puede suceder. Hace unos días, cuando se empezó a hablar del tema y subí el primer video en relación a este asunto, alguien entró al canal a comentar en ese video que no, o sea, que era mucho, que yo estaba inventando, que eso de tercer país seguro, que no, eso nunca había estado en discusión y que no era el tema. No, güeyes, ahí está. Exactamente fue eso. Bueno, pues puede ser que al final, pasado el tiempo, no ahora, más adelante, no sé, a la vuelta de algunos años, como esto no va a parar, porque yo me quedo pensando, si a los migrantes que huyen de la pobreza, de la miseria, de la violencia, del horror que se vive en sus países, ¿no los detiene el desierto de Arizona? ¿No los detiene, por ejemplo, en otras latitudes, el mar? ¿No los detiene pues cruzar por países en guerra? Pues no los va a detener una Guardia Nacional, sea la que sea. Van a seguir cruzando. Me quedo pensando en el Mediterráneo, lleno, por ejemplo, los cubanos también, las 90 millas que tienen entre la isla y Miami, ese mar no los detiene, le dicen el corredor de la muerte, así le dicen a ese lugar, donde también han muerto miles y miles de cubanos tratando de llegar a Estados Unidos. Y acá en el Mediterráneo igual, miles y miles han muerto, no los va a detener nada. Cuando tu familia tiene hambre, yo creo que ver una Guardia Nacional es lo de menos. Incluso podrías cruzar, pese a que los que estuvieran enfrente fueran pues, el mismo diablo. Cuando menos lo intentarías. Ahí se los dejo, compas. Saludos.